Kepa Ibarra, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Pues ondo, ongi etorria a Chic Chac. Es que ricasco. Kepa, no sé si te das cuenta, pero hace 63 años debutaste en Zaragoza. Pues sí, hace 63 años debuté en Zaragoza, sí, con 16 años. Y bien, bueno, una experiencia, la primera experiencia fuera de casa y bueno, éramos unos chavalitos y venga, a jugar partidos casi todos los días. Y bien, lo pasamos muy bien. Mm, Era una cosa fuera de lo normal para nosotros. de un pueblecito como Sí, Aulén, sí, de verdad, que eso era salir de aquí con 16 años por ahí, bueno, mm, yo yo desde luego alucinado estaba, alucinado Soliana, con los que fueron conmigo también, mm, que teníamos la misma edad. mm. Me contaba un paisano tuyo, Félix Ibarra, Félix Ibarra, que, Salvador, que recordaba cómo de chavales ibais desde Aulestia a Marquina a ensayar en bicicleta. bicicleta, Y luego hay que subir de vuelta toda esa cuesta eso es, hasta son vuestro 4 pueblo, kilómetros 4 kilómetros para arriba y 4 para abajo. pero 4 picu picú, ¿eh? Vai, sobre todo por la parte de Marquina. Eso era, bueno, con aquellas bicicletas de 20 kilos, era una Entonces, preparación física como física, esa no preparación había. física muy buena, sobre todo las piernas, muy buena, Mm. muy buena. Eh, Sí, quepa. y bueno, o sea, eso era una cosa normal para nosotros. Ahora que van en autobuses o en coches o en esto, pero para nosotros ir en bicicleta a Marquina era una cosa normal. Primero a la escuela laboral, que estuve estudiando allí, estuvimos allí estudiando, pues, 4 años, desde los 12 hasta los 16, y íbamos en bici, como si nada. Bueno, luego, hablaremos sobre largo y tendido lo que des sobre el masaje, porque tú has sido uno de los grandes masajistas que hemos tenido el colectivo puntista, los pelotaris, Sí, sí. ¿no? Has sido una persona referencial. Antes de todo eso, fuiste pelotari, antes que cocinero, antes que fraile, fuiste Fraile, cocinero. sí, Sí, cocinero. eso es. Y ya, o sea, tenías bien claro que ibas a ser puntista, ya que 16 años es una edad temprana. Sí, sí, bastante temprana, sí. Pero en aquellos tiempos había, varios, estábamos varios con 16 años allí, pues nos parecía todo normal. Mm. Cuando llegas a Zaragoza, quepa, el mundo de los partidos, como dices tú, casi todos los días partidos, el intendente, etcétera, etcétera, pero ese mundo que a ti te apasiona, que es el del masaje, el de la preparación física. Cuando llegaste allí, ¿había algo de eso? Nada. En Zaragoza no conocí nada, de masajes, nada. De masajes no, nada. Es que los sitios donde estuve al principio, lo mismo en Zaragoza que en Canarias, no conocí masajes, nada. Además, aun conociendo masajistas, el bolsillo no ayudaba para eso tampoco. Pero en el frontón teníais medios, teníais, sala No, de nada. masaje, No teníamos calentamiento, nada, no teníamos nada. Nos calentábamos, pues, por nosotros, pues, lo que sabíamos hacer, un poquito, estirar un poquito y eso. pero en ese momento ya existía ese concepto de antes de salir, calentar, estirar, Sí, fortalecer. sí, por lo menos, por mi parte sí, siempre, o sea, aunque sea un cuarto de hora, calentar un poquito, estirar y esas cosas, sobre todo Y los brazos, el brazo. cuando había una lesión, ¿qué hacíais? Bueno, lesiones, gracias a Dios, nunca no tuve ahí en Zaragoza no tuve lesión. Lo que sí tuve lesiones fue antes de ser profesional, antes de ir a Zaragoza. De lesiones, me dolían los hombros, las piernas, yo no sé si por la bici o por qué, pero pero sí. Entonces el padre me llevaba a un masajista muy bueno, a El Goibal, y de allí empecé, me gustaba aquello, me gustaba el mundo del masaje ahí, del Goibal comencé.
Y nunca se me fue de la cabeza aquello, nunca se me fue de la cabeza. Entonces, pues, luego fue Zaragoza, después otra vez Guernica, después a Canarias, Las Palmas de Gran Canarias, y ahí también estuve hasta los 18 años. Y luego ya, pues, pensando más en el futuro, pues, a los 18 años había que hacer la mili para ir a Estados Unidos. En aquella época era obligatorio hacer la mili, pues ya sabes. Y bueno, entonces me surgió, pues, el poder ir a Madrid a hacer la mili, voluntario, como siempre, como hacíamos casi todos, por aquello de que a la vez que haces la mili, pues puedes jugar a la pelota también, donde había un frontón, generalmente. Y pues yo estuve en Madrid y jugué en el Recoletos, el frontón Recoletos, y ahí, pues, el fenómeno. Ahí jugaba, hacía la mili, tuve mucha suerte en la mili también. Bueno, a eso hay que decirle, pues, tenía un enchufe bastante gordo. Bueno, entonces, cuando ya se acabó la mili, quería decirte que en Madrid sí que conocí a un masajista, había sido pelotari, Ibarreta, de Marquina era muy buen masajista y muy bajo, era una persona fenomenal. Y como sabía que nosotros andábamos un poquito flojos de bolsillo, venía al vestuario y decía: "Chavales, si tenéis alguna dolencia, os duele algo y tal, venid allí". Y trabajaba en el Hotel Hilton, en Madrid, mira dónde. Y allí iba gente tal, y nosotros íbamos como a casa, no pagábamos nada, y Barreta nos cuidaba como si seríamos sus hijos, y bueno, fenomenal. O sea, que ya entonces había masajistas también, como este Ibarreta o Ibar Barreta, de Marquina era. Sí, era muy bueno, era muy bueno. Tenía una clientela fenomenal. Y a nosotros nos hacía un apaño allí, una de vez en cuando decíamos: "Jo, me duele el hombro, no sé qué, tal, ven aquí, ven mañana y tal, a tal hora", y nos hacía un apaño ahí, y fenomenal. desde entonces tú ya te fijabas, preguntabas, esa Sí, sí, desde curiosidad entonces que ya sentiste en el ya goibar, tenía metido en la cabeza eso. Sí, sí, pues sí, ¿este hombre hacía algo diferente a lo que tú has conocido posterior en tu carrera como masajista? parecido, hacía parecido. Hacía parecido. Era, desde luego, era muy bueno, era muy bueno. Por eso estaba allí en el Hotel Hilton, por eso estaba allí. Muy bueno era. Y y eso, y allí, pues, igual iría yo en todo el tiempo ese, media docena de veces, sí. Ujú. El histórico Recoletos, un frontón maravilloso que yo llegué a Maravilloso. conocer, ya estaba cerrado, pero el torneo de federaciones, Sí. jugábamos por todas las comunidades y en Madrid se jugó en el Recoletos y recuerdo que era un frontón muy Oh, bonito. natural, natural, muy hermoso, muy hermoso. Era un frontón hermosísimo. Y Mm. era un frontón natural. A mí me gustaba el frontón aquel. Entonces, ¿combinabais con palistas también o era puntistas? Ahí tres modalidades era. Nosotros éramos los teloneros, que ahí estábamos 4 haciendo la mili allí, aprovechando. Nosotros éramos los teloneros. Después se venían los de remonte y después estelaristas o lo que sea, palistas, ¿eh? Es Había figuras entonces. las figuras en remonte y pala, todos eran figuras, porque no había otro sitio. Y ahí estaba, pues, Salsamendi en remonte, quiero decir que, en pala estaba de Alsúa, Ituarte y todos esos estaban, ¿Ábrego jugaba o ya no? Ábrego jugó, yo le vi a jugar a Ábrego, El gran remontista ya Mago, ¿no? estaba ya viejo, ya estaba ya fuera de, Mm. pero conocí esos. ¿Y en el vestuario del Recoletos había algún masajista también o allí No, nada, no, nada, no había nada, nada? no había nada, allí ni por asomo, no había. Ahí el único masajista era Ibarreta, que solía venir al vestuario y bueno, pues, claro, la verdad es que Ibarreta, pues, al que quería le daban el Hilton, le decía: "Oye, me hace falta masaje", y tal, pues, y le daban el Hilton y, oye, fenomenal. Y luego, llegas a Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
No, no, antes, Antes, antes. antes de Tenía Madrid. Ahí también nada, lo mismo, ¿no? No hay, lo no mismo. había Y nada. cuando llegas luego das el salto a Tijuana, ¿qué pasa? Sí, fue en el año 68, finales, en navidades del 68. Te acordarás que hubo una huelga famosa ahí. Mm, Entonces, yo estaba entonces jugando, recién terminado la mili y empecé a jugar en Guernica. Bueno, venían los empresarios a, ahí va, Miami, a Dania, el otro, pues, pero a Tutiplay. Y decía, no, yo no quería ir, de esa manera no quería ir. mm, Entonces, estando en esas, viene el intendente de Tijuana, que quería hacer un cuadro nuevo en Tijuana, Jesús Belaustegui, de Munitíbar, y enseguida, enseguida recopiló los 30 pelotaris, enseguida. A mí me dice, porque iruguas tenia ilusiarra así, ni muy jugar decía, hablando así de esto, ¿eh? mm. Y dice, nahi Tijuana junala, ba, bai, jungo nezake Tijuana. Bueno, está Romanik. Oye, contrato tal a Tijuana. Fuimos 30 pelotanes. Los que estaban en huelga también, y fueron allí, algunos, porque no tenía nada que ver Tijuana con lo de Estados Unidos. Ujú. Entonces, pues, ahí estuvimos hasta que se abrió la veda, digo, hasta que se Mm. arregló el asunto. Y ahí, tu llegada a Tijuana, ¿supuso algún cambio en Uf, cuanto a preparación física, masaje, o pues seguíamos en la misma seguíamos dinámica? en las mismas. Había un sitio en Las Fuentes que se llamaba, era aguas termales, saunas, tal, y había ahí un masajista que pues eso, hacía unas sobadas y ya está. Pero sí, sí que había, sí que había. Eh, bueno, nos apañábamos con aquello. Mm. Sí, Y luego tú vas evolucionando en tu carrera, vas a Orlando después, ¿no? sí, enseguida, pues al de un año, menos de un año, pues, empezaron a venir los contratos y ahorrando, agarrar el coche viejo, un coche de cuarta mano que teníamos y venga, hasta Orlando, Desde del Tijuana oeste desde al este. Tijuana hasta Florida. Era una aventurilla, pero bien, bien. ¿Qué quieres? Con 20 años, 21 años, fenómeno. Pues, Luego sí, luego en Orlando teníamos, masajistas, Agustín, Agustín Araquistain, ¿no? Agustín era muy buen Ujú. masajista, muy bueno, y daba unos masajes fenomenales. Yo solía ir muchas veces a donde él y, claro, si yo cuando tenía el bolsillo bien, y a masajista. Si es que eso era, y bueno, me gustaba. Y después que luego en Tampa, no había masajistas y seguíamos yendo a donde Agustín. Y así fue, luego en Tampa ya sabes, ahí nos conocimos. En Tampa, cuando yo llegué, el año 74 fue mi primera temporada, había un señor mayor, Toraño, ¿lo recuerdas? Sí, 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 No sí, era masajista. sí, sí. Bueno, había un señor mayor, mayor, ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, pero era un señor que había sido trainer de baloncesto y béisbol también. Entonces, el señor aquel que estaba en el Hall of Fame en Boston, el Hall of Fame en Boston, el Hall of Fame del baloncesto, ahí estaba aquel señor. Tenía años, muchos años tenía. Sí, sí. Y aquel hombre sí que hacía sus cosas, los hacía, dale aquí, acá, haz esto, aquello. Nos cuidaba muy bien, muy bien, muy bien. Hay un momento que ¿en esa época ya empezaste a dar masajes o fue más No, tarde? no, 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 en Tampa, al poco de llegar a Tampa, nuestro gran amigo Ramón Lujambio y yo, hablando así, decidimos como íbamos a Ocala también, íbamos a Ocala, el primer año que fui yo a Tampa también, ese verano, inauguramos, Ocala. Entonces vivíamos en Gainesville, y en Gainesville es donde estaba la Universidad de Florida, pero toda la ciudad era institutos,
y esto, escuelas de terapias alternativas, digamos, masajes, el otro, ¡buah! Y hablando, porque a Ramón también le gustaba el masaje, le encantaba el masaje, hablando así, ¿y por qué no vamos en Gainesville a una escuela, Vale, pues vamos a mirar. Y así nos inscribimos en una escuela de masaje y terapias alternativas, de muchas terapias, y conseguimos, oye, conseguimos, el diploma, de esto, la licenciatura de aquello, después de un bastante tiempo. Claro, porque nosotros hacíamos una temporada en Ocala, después la siguiente temporada a Tampa otra vez. Y cuando estábamos en Tampa, hacíamos unos viajecitos a Gainesville, o ellos venían, conseguimos que los profesores viniesen a Tampa. Eso sería cosa de Ramón que les convencería, ¿no? Y también las tortillas que les hacíamos. Eso sí que les convencía bien. Bueno, total que conseguimos, estuvimos en los exámenes, del esto, de Del de estado Florida, del estado de Florida, ¿no? estado de Florida, un montón de gente. Y hicimos los exámenes muy bien, nos dieron, la licenciatura, la licencia para dar masajes, y soy pues eso era importante. Sí, porque Diploma tengo entendido que la licencia es muy importante para dar masaje. importantísima. Por un tema de negligencia te pueden arruinar la vida, ¿no? La licencia es importante, es que ahí sin esa licencia no puedes trabajar en Estados Unidos. En Mm, cambio, con esa licencia puedes trabajar en cualquier sitio, mm. cualquier. Y luego ya ahí esa licencia te permite que vayas a Hartford, a Connecticut, Pues sí, 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 ahí sí, te retiras, sí, sí. pero Pues ya años corrígeme, después. es donde después de colgar la cesta empiezas como trainer, como Sí, entrenador en el propio frontón, ¿es así? sí, señor. Ver el sol cuando se me acabó el contrato, pues, tampoco estaba yo como para firmar más contratos, porque tenía la rodilla deshecha. La rodilla deshecha tenía, me hice la triada y estuve los últimos 4 años en Hartford jugando con una rodillera enorme, que el último de la fila del frontón notaba que yo tenía una rodillera. Ah, Era eso era me trae el recuerdo de Zaragoza, a Sabel, no sé si llegaste a conocerlo. a ver si le conocí, A sí, saber, claro. aquel también tenía un problema de rodilla y jugaba con una rodillera de cuero oscura, era una enorme, era un armatoste tremendo. Y yo, un chaval de 14 años, y le veía con aquella rodillera y decía: "Santo Dios, vaya aparato que lleva este hombre". Sí, pues sí, aquello, fíjate, ese tiene su historia. Cuando yo me rompí la rodilla en Tampa, jugando una single, me di la vuelta encima del pie. O sea, el pie se me quedó mirando para atrás, la triada, vamos. Entonces, pues, me operó el cirujano de los Tampa Buccaneers, de los futbolistas. Entonces, Mm. aquel señor al de tiempo, ya me recuperé en su centro de rehabilitación, además, que es donde se rehabilitaban, los futbolistas y todos. Entonces, el cirujano me puso esto, un yeso en la pierna para hacer un molde, mandarlo a Nueva York, al Mount Sinai de Nueva York. Entonces, ahí te hicieron una rodillera a medida. La rodillera, era la primicia de las rodilleras. A Joey Namath le hicieron esa misma rodillera. Entonces, eh, era tosco, era una rodilla tosca de todas maneras, pero me ayudó y jugué 4 años más en Hartford. A día de hoy, ese tipo de lesión hubiera tenido otro tratamiento, ¿haría falta una rodillera? Sí, todavía ayer ayer vino al gimnasio un señor, un chaval con esa rodillera, que había tenido la triada y con esa rodillera.
y le dije: "Mira, me recuerda mucho a la que tuve yo, pero esta es mucho más fina. Esta es Menos peso, ¿no? ni se nota, esta ni se nota de encima del pantalón, digo, debajo del pantalón ni se nota". Y yo le expliqué, pues, como joder, tío, yo tuve esa rodillera de las primeras que se hicieron, de aluminio, eh, y dije: "Jo, esto no tiene nada que ver con aquello, no tiene nada que ver". ¿Se aprende mucho en las lesiones? Muchísimo, muchísimo. Las lesiones se aprende, y si tienes tú mismo la lesión, de cómo lo has conseguido, cómo has conseguido superar y tal, eso se te queda dentro. Sí. Hay más que alguna asignatura en la Universidad de Florida, ¿no? Sí, eso se te queda bien. Lo mismo, yo, pues, he tenido varias lesiones, la rodilla, la bola, se me cayó la bola, ya sabes, en tapas, cómo se me cayó, y eso eso se te queda. Y además la mía que me subió Sol, pues, fenomenal. Aquello aprendí yo a rajatabla. Kepa, en Hartford había un cuadro formidable de pelotaris Vaya cuadro, vaya cuadro, muy bueno. y De lo mejor. tú como entrenador tenías que tratar con ellos, ¿no? Yo En qué consistía tu trabajo? Mi trabajo, el llegar el primero al primero, al frontón, y empezaban los de las primeras, los de las primeras. A ver, esto, además, eh, tú sabes, 45 pilotaris, aunque estén la mitad, medio cargaditos y medio lesionados, pues aquellos son, un montón de gente que tienes que pasar todos los días. Y eso, los de las primeras, después los de las medianas y de al final las buenas, los de las buenas. A todos les pasaba yo por por esto, pasaban todos pasaban por mi cuarto. Y el primer trabajo, en realidad, el primer trabajo era el taping. Ya sabes lo que es el taping, ¿no? Taping es Explícanos, Kepa, explícanos porque mucha gente que nos escucha, sí, no tendrá conocimiento el de qué taping consiste. taping es un sistema de vendaje, un sistema de vendaje que es, o sea, con un tape, con un esparadrapo especial, y un sistema de lo mismo en los tobillos, que en las rodillas, que en la muñeca, que en el codo, eso es un taping. Allí se llama un taping. Y hay que ir a estudiar eso, hay que ir a aprender eso, al Es sitio, es como yo recuerdo que había pelotaris que saltaban a la cancha con los tobillos vendados por sistema. por sistema. Algunos por sistema. Yo empecé, pues, poco a poco a hacer los tapings, y yo primero aprendí cerca de Bridgeport, había un sitio donde te enseñaban esas cosas, y aprendí a hacer el taping, y primero, pues, 2 o 3 o 4 tal. La gente se fijaba, y claro, tú sabes que el pelotari, si no está en la cancha, no gana. Eso es. Entonces, eso te da el taping te da el salir a la cancha con los tobillos vendados, eso te da un cierta seguridad, ¿no? Y algunos empezaron con eso y tal, y al final, yo me acuerdo que llegaba a ponerle el tape a más de la mitad de los pelotaris. Algunos no querían ver, otros automáticamente, antes de empezar a vestirse y tal, allí, a la Eso mesita. crea dependencia, es decir, si tú empiezas a vendarte los tobillos, hay un Pues yo momento que no pienso puedes que sí, jugar. pienso que sí. Como te da seguridad Como te da seguridad, es que si tú tienes el tobillo vendado, es muy difícil que se te vaya el tobillo para un lado o por otro lado. No, es muy difícil. Pero la rodilla puede sufrir en esos No, casos. no, 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 qué va, qué va, qué va. Pero el tipping es, una cosa, para los pelotaris era muy importante, muy importante. Mm. Es verdad que, uf, se ponían todos en fila a poner el tip. Es verdad. ¿Quién es el pelotari que tú has conocido más fuerte que digas: "Vaya bestia de hombre"? Fuertes, joder, fuertes un montón. El Tampa mismo, teníamos ahí a Guerrica, ¿te acuerdas? Sí, hombre. Almorza, Juan, pues unos, Gorroño, todos eran fuertes de naturaleza. Vamos, vamos, de naturaleza, sin ir al gimnasio. Ujú. Esos eran fuertes sin ir al gimnasio.
pero para señalar uno que tú en toda tu carrera hayas conocido, y me quedo con uno o 2, porque claro, Yo diría fuertes, que yo diría que el que más me ha impresionado ha sido Félix. Yo diría que Félix, por su físico enorme, su fortaleza física, pues como yo le he tratado 1000 veces a él, el brazo que tenía, bueno, ya sabes cómo funcionaba la derecha de Félix. hay gente, aunque esté fuerte, propicia las lesiones. No, no, si estás bien físicamente, no, no, si estás físicamente te aguanta, la fortaleza te aguanta. Mm. ¿Recuerdas alguna anécdota en Hartford en esa época, en el vestuario? Pues tú me imagino que serías, a fly in the wall, que dice la mosca en la pared que se entera de todo, ¿no? Porque Que estás ya me escuchando. perdona, yo me enteraba porque, hombre, ahí por mi cuarto pasaban, todos. Y aquello era el sitio del confesionario. Es Aquello era el confesionario, era, qué cosa, lo que pasa que, pues, a mí me entraba por aquí, me salía por allá, se acabó. Pero sí que era, eh, jugando todos los días con la competencia que había, esa rivalidad en el argot que llamamos los gatos, ¿no? Tener claro. gatos, los gatos. Eh, en tu labor como masajista, en esa sala de masaje que se crea un ambiente de intimidad, masajista y paciente, en este caso pelotari, había veces que tenías que ejercer de psicólogo también. Bueno, algunas veces sí, algunas veces había que hablar, había que hablar, pero suave, pero bien, bien. Había buen ambiente. En el vestuario de Hartford siempre había buen ambiente, no había ningún problema. Lo mismo que en Tampa, ¿te acuerdas? En Tampa era un ambiente fenomenal. Eso no se conocía en ningún sitio. Y en Hartford lo mismo, aunque en Hartford estaban de Miami y de Tampa. Y pero bien, bien, buen ambiente había, buen ambiente. Mm. Y lo Luego, comentando contigo la vez pasada, me decías que hay una técnica o un término en la recuperación, la kinesiología. Fisiología, sí. Kinesiología. Según entiendo yo, una cosa es dar masaje, ¿no? Que para ablandar el músculo, prevenir la lesión, y otra cosa es cuando se produce una lesión, utilizar ya otro tipo de terapia que es ya más de Va co va conjuntamente. ¿nos puedes Masaje explicar eso? conjuntamente va. El masaje con la kinesiología, eso va conjuntamente. Vamos a ver, la kinesiología, es un estudio del movimiento corporal, ¿no? Es un estudio del movimiento corporal, o sea, de cómo funcionan los músculos, para qué funciona cada músculo, eso es la kinesiología. Entonces, el masaje es un supletorio para aplicar la kinesiología, con el masaje. Eso va conjuntamente los 2. No son cosas diferentes, van parejos. Hay, posturas en el juego de la cesta bruta, del high alai, que el que es torpe, el que no es suelto, es más propenso a que caiga lesionado. Sí, sí, sí. Tú Eh, cuando le veías a un pelotari ya en tu faceta ya de trainer, que, como conociéndote como te conocemos, casi una persona que no se ha conformado en hacer sus trabajos, sino siempre leyendo, siempre sí, aprendiendo, una formación constante. Observabas a los pelotaris en la cancha y decías: "Coño, sí, esa postura". sí que eh, especialmente cuando una persona tenía, claro, es difícil cambiarle la postura a un pelotari, eso es dificilísimo. Pero sí decirle: "Oye, si haces, por ejemplo, sol, acuérdate sol, Ahora me cuando iba sí, cuando ibas a por perdona, a por, a la subida de bola, ¿no? Cuando a la caída de bola, ¿no? Entonces, sol, sí, quepa, perdóname que te interrumpa. Vamos a hablar de sol, porque sol bueno,
Sol fue un Vale, masajista sí. de origen, fue un masajista Judío, judío judío. de origen de Nueva York que aterrizó en el año 1944 en Miami Beach y por cuestiones del destino hubo algún momento que algún pelotario aterrizó en su consulta y posterior por allí pasamos Todos, cientos, todos, todos, casi, todos. casi literalmente, casi todos. Sí, 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 la Y verdad, fue una persona que tú nos hablarás porque le conociste bien y trabajaste con él, una persona extraordinaria extraordinaria. como masajista Y como persona, y como todo. persona ya eso. Un poquito tenía sus días, pero 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 bueno. Háblanos de Sol, Kepa, No, porque Sol era una persona buena, como hemos dicho, buena, buena, una personalidad. Y luego era muy amable del trato, muy amable. Y nunca te chillaba ni eso tal. Lo único que se notaba de esto era la cara. Y esto, cómo viene hoy. Kepa, ¿por qué era tan bueno? Para empezar, él trabajaba en uno de los mejores hoteles de Miami Beach. El Yo mejor. yo le conocí en el Deauville y después en el Doral. Y en ambos sitios, todo el ático del hotel, casi todo era para él, en exclusiva. Era de él, sí, señor. Entonces, mi pregunta es, bajo tu punto de vista, con todo tu conocimiento, ¿qué tenía de genio ese hombre? Era un genio. Es de verdad que era un genio. Pero este hombre, veía el masaje, la fisioterapia, todo eso conjuntamente veía de distinta manera. Aquello que decían que tenía radiografía en los dedos y eso era verdad. Yo lo he visto, dije: "¿Pero este hombre qué está haciendo ahí?". Eh, Venía una persona con una lesión, y oías: "Pues tengo esto, me duele aquí, me duele allá", tal, y Sol ponía la mano encima y con los dedos, así, con los dedos, y decía: "¿Qué está haciendo este?". Oye, y seguida, tac, le ponía, tac, ya le hacía su tratamiento. Oye, era increíble, el hombre aquel era increíble. La verdad es que a mí me dejó, me dejó, desde luego ha sido mi mejor escuela. ¿En qué consistía, aparte de esa radiografía con los dedos, como dices tú, cerraba los ojos, se centraba? Y el recuerdo que tengo yo, te preguntaba, ¿qué tienes? Pues el brazo, la cintura, pues el brazo, pero no te preguntaba en qué punto del brazo. Él empezaba con los ojos cerrados a trabajar como si Sí, fuera un escáner o sí, es verdad, eso sí que. Y luego, aparte de eso, manejaba, era un masajista que tenía unas técnicas de masaje que yo no había visto nunca antes. Y luego te das cuenta de, puta, y nosotros estudiamos esto en Gainesville. Después de los masajes, perdona que pase a otra cosa. Después de los masajes, estudiamos el masaje, Ramón y yo nos metimos en un centro, un instituto, Soma Institute, se llamaba Soma Institute, que tenía, entre otras cosas, unas clases de masaje, masaje deep massage, masaje profundo. Ahí enseñaban una técnica especial de masaje profundo. Joder, Ramón y yo nos metimos de lleno allí. Haga, hala. Y aprendimos un montón de cosas. ¿en Y qué después, consistía? ¿En qué consistía el el masaje era deep un massage? masaje, primero suave, que va, y después ya, eso es profundidad, profundidad en el masaje, hasta el fondo, para ablandar bien los músculos, sobre todo los grandes. Y eso se hacía eso, un deep massage, después de un masaje normal. Ahí, los dedos metías hasta el fondo y Sol tenía esa cosa también. Sol tenía, masaje, pero luego te metía la mano, es cuando empezabas a chillar. ¡Ay! Sí. Cuando yo le conocí ya tenía 68 años y según decían ya no tenía ese punch en las manos, claro, ya, pero poco antes de tener que morder una toalla para aguantar el masaje Sí, y el del se dolor, ¿es reía. Y cierto? él se reía, muchas veces se reía, sobre todo con los pelotaris, a nadie más, con nadie más. Con los pelotaris, a ver.
metía mano, metía el dedo y oía, ¡ay, ay, ay! Bueno, vamos, canta, canta, ópera vasca, canta. Y joder, qué cosas. Con los pelotaris eran su debilidad, eso sí que es verdad. Con un americano eso no lo hacía, pero los pelotaris tenía una debilidad que podían hacer lo que querían allí, los pelotaris, los únicos. Los demás, pues no, los demás eran más relajados. En Y el tiempo que tuviste allí conociste a gente curiosa también, ¿no? Porque la clientela, que le daba de comer, por así decir, porque los pelotaris, como bien has explicado, nos trataba de una manera deferencial, nos tenía cariño, sí, sí. a veces se enfadaba mucho porque algunos le hacían muchas putadas, ¿no? Sí, sí que hacía. Pero bueno, Pero el resto de la clientela era la crème de la crème de Miami, ¿eh? Yo recuerdo que eran, médicos, abogados, sí, todos, incluso gente judía, ¿no? Gente que había pasado por los mucho. campos, ¿no? Por los campos de Sí, concentración. la primera vez que a mí, yo le empecé a darle masaje a uno bastante viejo, sí, mayor, y al darle la vuelta, le veo los números aquí, en la muñeca, unos números, y dije: "Ahí va, este ha estado en, donde sea, en Auschwitz o el otro tal", y así salido de allí. Y luego ya me acostumbré, porque ya venían más de esos. Mm, Pepe, que no se le iba, sí. que no se le Pepe era el ayudante de Sol, sí, su secretario, sí, sí, un cubano, sí, sí, 1,85, sí. era alto, pelo negro, todo engominado, mascando chicle todo el día, y el que quería conseguir una hora tenía que pasar por el filtro de Pepe, Sí, señor, y sí, esa es señor. otra, porque no solo era lo que se le pagaba a Sol su tarifa que nos hacía un precio especial, porque Especial, sí, me sí, imagino que a estos ricachones les cobraría bastante más. Pero a sí, mucho Pepe más. a Pepe había que hacerle algún regalo que otro de vez en cuando, ¿eh? Sí, sí, a Pepe le gustaba que la botellita de ron o de whisky, la botellita de ron o de whisky tenía que caer. Y de vez en cuando una tortilla y una cosita para Pepe. No, Pepe era fantástico, era fantástico. Aquí el que movía todo suave, 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 movía todo, atendía a la clientela, les Mm. ponía el masaje en la mesa. Era un fenómeno, un fenómeno. Cuentan que cuando le decían: "Oye, Pepe, recuerdos de fulano y tal", y le decía: "Oye, chico, dile a ese que tengo el clóset lleno de recuerdos, que me mande una botellita, que me mande una botellita, Sí, 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 sí. el Bueno, armario lleno de recuerdos". Mm, era increíble, era increíble. Pues anécdotas, anécdotas hay mil, pero me acuerdo, el chaval aquel, un chaval que solía venir en silla de ruedas, su padre le traía en una silla de ruedas, era una bola. Tenía una una artrosis degenerativa, o ¿qué te voy a decir? Una enfermedad rarísima, muscular. Entonces le cogía, le ponía en la mesa, tal, y sola empezaba a trabajar. Aquel sí que chillaba, aquel sí que chillaba. Bah, aquel sí que chillaba y tal, poco a poco. Yo lo conocí desde el principio, y luego, el hombre aquel, el chaval aquel, cuando ya me tuve que marchar, el chaval aquel salía a la terraza a caminar con bastones. Increíble, y decía: "Jo, este hombre, el trabajo que ha hecho este hombre", decía, mm. jo, que era increíble. Recuerdo un reportaje en un periódico de Miami Beach que hablaba de Sol, porque una hija suya, no sé si tuvo más de una, debió de tener un problema que requería cirugía y los médicos no sabían por dónde ir, ¿no? Ya me sé esa Y historia. Sol se metió en la biblioteca, estuvo estudiando el caso semanas y les dijo, o le dijo al cirujano, pues opérale o de esta forma. Y la operación fue un éxito total, incluso hasta tal punto que tuvo esa repercusión, de salir en la prensa, porque el hombre sabía de todo. Recuerdo Era hablando de era un genio, nutrición, un genio. un hombre de una cultura universal casi, ¿no? Sí, sí, Estos era un judíos genio, un genio. brillantes que ha habido. Mm.
Sí, señor, era un genio, eh, se le veía en su trabajo, que yo daba masajes, lo que me decían: "Dale a este aquí, ahí, al lado", tal, me decía, pero no le quitaba el ojo a Sí. a Sol, no le quitaba el ojo. Luego tenía también otra cosa buena, que él había visto jugar a Jai Alai en Miami, e incluso decían que se había metido en la cancha y había intentado jugar también un poquito A para ver saber, para ver qué se siente, ¿no? sí, Y una de las cosas que más me impresionó fue el conocimiento de la biomecánica que tenía el sí, hombre. Es señor, decir, yo como anécdota o como caso, yo sufría mucho de la parte alta del glúteo, se me cargaba mucho por la postura, sí, sí, y aprovechando que me estaba recuperando del brazo, le dije: "Sol, me pasa esto y esto", que al segundo mes, tercer mes ya empieza a cargarse el glúteo, y me dice: "Coge una toalla de estas grandes y enróllala y haz como si fuera una cesta y haz la postura de revés". Y hago mi postura de revés y nunca se me olvidará, me dice en inglés: "You have a lousy left hand". Tienes Silencio, sí, señor. una postura de mierda, coloquialmente es una mierda. Y yo decía: "Joder, si lo único que sé hacer es echar al revés". Tenías un revés acojonante. Pues me dejó desmoralizado el hombre, y yo dije: "Joder", y me dijo: "Mira, así", y me corrigió la postura en la mano izquierda. Él le daba una importancia enorme al trabajo de la mano izquierda, tanto en la derecha, en la postura de derecha, Sí, sí, como de revés. Y sí, sí. efectivamente, luego cuando empecé ya volví a jugar, una diferencia abismal entre lo que yo hacía y lo que conseguí a duras penas seguir las Ah, pautas que decía, tú tenías un revés acojonante, bueno, pero según su criterio no apoyaba en la medida no le ayudabas con la izquierda, no le ayudaba. no Entonces le ayudabas. todo se me cargaba en la cadera, todo iba a la cadera todo. Y claro, eso es un desgaste continuo, que era bueno para los masajistas, porque tenías que ir al masaje. Sí, Y he solo era visto sí, y también la postura de derecha. Y luego, además, es curioso porque, claro, a raíz de escucharle y verle él cómo explicaba, luego me fijaba en los detalles que lo hacen porque les salen. Antes has sí, hablado de Félix, sí, sí, ¿no? Félix, la postura que tenía de derecha Félix es clavado a lo que decía Sol. es lo que tenía que hacer. Orbea segundo, Luisito Orbea, por ejemplo, Sí, sí. era la derecha era clavada, era esa y era gente que, Félix empezó muy tarde a jugar Natural, era naturaleza, eso era gente que de por sí, ¿no? Berezkoa, ¿sabes? Le sale. Y sí, qué curiosidad el hombre, qué capacidad de observación y de asimilar y de transmitir. Estuviste varios meses con él sí, en su consulta, en el ático sí, del sí, sí. Doral, y hay un momento que le dices: "Sol, yo me marcho". ¿Qué pasó? ¡Oh! Casi me pega. La cara que me puso. Pero sí, Sol, no te dije, pero yo tengo un compromiso con Hartford, le dije: "Yo tengo un compromiso con Hartford y me ha llegado la hora de que tengo que ir otra vez y ya lo siento, pero ya vendré otra vez", le dije, luego me salió, "pero ya volveré, más te vale más te vale volver". Pero luego y bueno, ya comprendió que, bueno, pues, yo tenía mi compromiso con Hartford y tal, y bueno, pues, entonces, así nos quedamos. Mm. Y luego hablamos, por teléfono muchas veces hablábamos. Bueno, Pero hay otra cuestión que él no sabía, ¿qué? que estabas trabajando ilegal. No, él sabía que venía de Hartford, pero no estaba que no pensaba que yo pensaba que yo me iba a quedar allí para siempre. Bueno, pues no. Y, buah, yo la cara que me puso. Pero no, acabamos bien y fenomenal. Sí, hombre, fíjate, un montón de años después todavía, hablábamos por teléfono. Muchas veces yo cuando acababa el gimnasio agarraba el teléfono y le llevaba. ¿Le hacías alguna consulta? Oye, Sol, me pasa este caso, ¿me puedes Eh, ayudar? no, realmente no le hacía ni una consulta así, sino saludar y qué tal estás, esto, tal, trabajando y tal.
como tuvo aquel problema de que le dio le dio un aviso y se quedó con la mitad del cuerpo allá, y yo le llamaba: "¿Qué tal estás?". Tal, "Mira, estoy mejorando, estoy haciendo, algunos experimentos". Uy, madre mía, estoy mejorando y tal, y bueno, ya cuando parece que ya se había mejorado, luego ya le dio la última y se acabó. El año 2004, a los 85 años. Sí, sí, se acabó el hombre era tenía un físico, ya te acuerdas, tenía un físico fuerte, era fuerte, de cintura para arriba era fortísimo. Y bueno, y se ve que, o por lo menos no tenía tiempo de hacer gimnasia, de ir al gimnasio, de hacer gimnasia y todo eso, pero se conservaba como un toro, se conservaba como un toro, era un fenómeno. Gente famosa pasaba por allí también, ¿eh? Sí, Gente de deportistas, ahora actores y escritores. sí, había uno, me hacía una gracia, había sido, había ido con Nixon a China. Él era el que hablaba chino, el que le hacía las. Uno era un señor bastante alto, pero enorme, enorme, una enormidad de hombre, unas barriga una barriga. Multimillonario era, multimillonario. Fíjate, si era especial que solía venir al Doral en en una limusina blanca, blanca, chofer, una mujer negra con traje blanco. Lo sé, porque solía venir con ella arriba. Era un auténtico show era el hombre aquel. Bueno, pues, Sol le ponía arriba, le daba masaje, primero la parte anterior, y luego caminaba, y dijo: "Darse la vuelta". Sí, vuelta leches. Sí se daba la vuelta, pero no se podía poner derecho, la tripa no le deja. La tripa, tac, o por o por aquí o para allá. Y Sol le decía: "Tienes que hacer dieta, tienes que bajar de peso, así no puedes estar". Y otro le decía, Sol, un cachondo, le decía: "Sol, cuando bajo de peso, se me baja el poder mental también, se me rebaja el poder mental también, no soy el". Y Sol decía: "Bueno, esto es así, era así, era así, un cachondo". Sí. Es la his aquel yo me acuerdo de aquel, venía todas las semanas con su chofer, ahí, ya sabes que había un cuartito allí para los chóferes y otros, Guardaespaldas o lo que ¡oh!, sea, ¿no? otros, qué fichajes había allí. Gente de la mafia también aparecía por allí. Yo creo que sí, no, yo creo que sí, ya sabes, eso es, pero la gente que veías ahí, unas caras, ¡buah!, joder, estos, y le empiezas a auscultar, sacas 3 pistolas. Impresionante, aquello era impresionante. Había Era buenas propinas, había. Sí, Pepe era el que cogía. Bueno, una cosa curiosa, me dice Sol, me dice, cuando llegué, al día siguiente ya me dijo: "Ven mañana a trabajar, trae un pantalón corto, ¿vale? Con bolsillo atrás". Y yo decía: "¿Por qué me habrá dicho eso? ¿Por qué me habrá dicho bolsillo atrás?". Le pregunto a Pepe: "Pepe, eso, si no te das cuenta, la gente algunas veces te después mete la propina en el bolsillo de atrás y ya está. En vez de estarte molestando, pues te mete la propina al bolsillo y por eso te". ¡Jo!, no sabía. Pues sí era verdad. Como a las bailarinas, ¿no? Que les meten. Era verdad. A unos le daban la propina a Pepe, le decían: "Esto para ti, esto esto para ti", cuando pagaba el masaje, "esto para ti, esto para el masajista". Vale. Entonces Pepe tenía 3 montoncitos allí, 3 montoncitos de esto. Vale. Ya, es que una cosas curiosas que tenía Pepe. Y lo de las profilas, sí, enseguida me dijo: "Pantalón con bolsillo atrás". Era el uniforme. Sí, sí. ¿Y cómo llegaste a entrar, donde Sol? Porque, claro, Sí, pues, yo Pelotari conocía, ya sabes, y a mí se me subió la bola. Sol me subió la bola años anteriores, cuando estaba en Tampa.
y yo ya conocía a Sol, y a Pepe y a todos. Un día le llamo a Pepe: "Oye, Pepe, yo soy ya sabes que soy masajista". Yo: "Sí, sí, ya lo sé, ya he oído, ya he oído, ya he oído". Vale, vale. Y oye, y ahora podía ir a trabajar, a donde Sol ahí. Pues yo creo que sí, porque está buscando masajistas. ¿Sí? Mira, pregúntale. Me llama enseguida. Dale un rato, me llama. ¿Qué va? Que puedes venir cuando quieras acá hasta aquí. Bueno, ahí voy, como un tiro. Cojo la familia y a Miami Beach. Tranquilo. Ahí al lado cogimos un apartamento al lado, por medio de un amigo nos dio un apartamento con todo lleno de eso, solamente hacía falta comida en la nevera, nada más. Pues nada, me presenté donde Sol y ya enseguida me dice: "Mohamed, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la bola?". Me pregunta: "Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal?". Muy bien, muy bien. Esto, pero ya no me hace falta para jugar. Es bien. Y me dice: "Puedes, ya mañana puedes venir a trabajar". Y así empecé, sin más. Y luego, Sol tenía una una anécdota. Eh, Donald Robinson, que era el otro masajista, aquel macizo, me dice un día: "Pipa, nosotros, ¿a ti no te duele nada en el cuerpo?". Y no, que yo no, o sea, me duele el cuello, el hombro y tal. "Pues, ¿quieres masaje?". "Sí, yo te doy masaje, hombre". Y me dice: cuando terminemos, pues, nos damos un masaje y tal". Y vale, y Sol, ya, cuando terminemos y cuando se vaya Sol. Que fue Sol, nosotros pusimos el masaje, y yo no sé por qué o cómo, al de 5 minutos entra Sol otra vez. Se queda a la puerta mirándonos. Dice: "A mí también me hace falta masaje". Está bien, está bien. Pues sí, nada, pues al día siguiente a Sol. A darle a él también. Sí, claro, pues decía, pues se puso serio, serio, y miró y: "A mí también me hace falta masaje". "Vale, vale, está bien, pues no, vamos a dar masaje". Mm. Pues ya le dimos un montón de masajes después, posterior. A cada rato decía: "¿Qué tal? ¿Qué tal Sol? You need a massage?". "Yes". Y siempre decía. Ahí, Así, el que le sacaba de sus casillas a veces era tu paisano, Cachín Uriarte, ¿no? sí, ya tengo oído esas historias también. Le gustaba a Sol, cuando terminábamos los masajes, pues se toman una sauna juntos allí, charlar y eso y tal. Y cuando estaba en vena, Sol agarraba la manguera de agua fría y los regaba a todos. Y eso le divertía a la leche. Vale, está bien. Bueno, pero un día, Cachín casi le hizo al revés. Cachín le agarra la manguera y a Sol, rira, rira, joder, lo que montaron, lo que montaron. Cachín sale corriendo por de la sauna, sale corriendo de la sauna, Sol detrás corriendo, bueno, qué cosa. Bueno, Sí. Luego, ¿qué haces tu stage, tu estancia en Miami? Aprendes un montón, seguramente, porque, bueno, allí no cabe duda. aquello fue Tuvimos la gran fortuna de haber conocido y haber sido pacientes de clientes de Sol, porque no solamente masajes, sino la cantidad de ejercicios que nos sí, enseñan. sí, 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 Hoy en día yo me quedo alucinado de la cantidad de ejercicios que se pueden hacer, porque entonces había una docena, por así decir, ¿no? sí, Pero un eran montón, los un montón. básicos Sol, inculcaba y era lo que nos ayudaba a que la temporada fuera más llevadera. Sí, señor. Sí, Hay un momento ya que ya dices, bueno, la etapa americana se acaba, sí, ¿tenías en mente ya volver a Euskadi? sí, 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 tenía en mente, sí. Ya los hijos, la hija ya, tenía 11 años tenía, entonces ya, como sabes, no se puede estar esperando demasiado para cambiarle de sitio a los hijos también, porque
ya sabes, hacen sus cuadrillas, sus cosas, y les cambias enseguida de sitio, y no quería yo eso con ella. Y entonces, pues, dije: "Bueno, ahora es cuando podemos hacer algo, pues, en Euskadi". Y en Guernica encontré un sitio donde estamos ahora, encontré ese sitio en obras, todavía estaba en cimentación, y 2 años antes de cimentación. Y hablé con el constructor y tal, y me enseñó los planos. Y dije: "Oh, mira, pues, ¿cuántos metros quieres?". "Pues tantos". "Vale, vale, está bien, está bien". Y así entré de lleno. Ya te gas Me tiré a la piscina sin nada. pero ganaste más dinero con las manos que con la cesta, ¿no? Sí, sí, eso sí puedo decir, eso sí que puedo decir. Sí, es verdad. ¿Cuál ha sido el caso más complicado que has resuelto? Porque una cosa es dar un masaje en condiciones normales cuando no hay una anomalía. Cuando te viene un caso complicado que a lo largo de décadas y décadas que has estado en Sí, activo, sí, te habrá sí. venido algo que dices: "Joder, esto no hay Dios que lo cure", ¿o? Sí, ya ha habido casos, por ejemplo, bueno, bolas, caídas de bola, unos cuantos. El bíceps, la caída del bíceps. Sí, sí, caídas Sí. de bicis, unos cuantos. Es una lesión muy propensa en la cesta punta. ¿En otros Sí, señor. deportes también? No, No. cesta, en cesta, en cesta. El bíceps largo, la cabeza larga del bíceps, aquí arriba, en la inserción, se va poco a poco, según es que eso es también según la cesta también, ¿eh? Si la cesta te engancha, poco a poco, todas las veces que sale la pelota de la cesta, ahí tira, tac, chac, chac, y siempre está tirando. Cada vez que tira, y al final cede, cede. El tendón cede, el tendón es lo que Sí, cede. sí, cede. No se rompe del todo, pero cede, cede, y ya se cae la bola. Eso es eso es, bueno, Aparte de Pelotaris, ¿te ha venido algún otro deportista con la misma lesión de bíceps? no, pero Baserritarra sí, Pelotaris no, pero Baserritarra sí. Es verdad, ¿Y a que qué atribuyes? al esfuerzo que hacen, al esfuerzo, ya sabes, el Baserri, pues el esfuerzo que haces, manejando, ¿qué te voy a decir? El tractor o el otro, ¿verdad? Y va cayendo, y nada más verle, la primera vez que me vino, no sé, le digo: "Ahí va, pero tú, ¿de cómo te has hecho eso?". Eso allí, pues, levantando unos cestos, levantando unas piedras y tal. Tac. Bueno, mira, dijo: "Esto es la lesión del Pelotari". Dice: "Bueno". Eso sí, pero pelotanes, ha sido varios joder, además, vamos a ver, el último en Hartford, Remen. Remen se le cayó la bola, y a mí me faltaban 2 meses para venir aquí, 2 meses. Y se le cayó la bola, y Sol no, Pederson le dijo: "Oye, yo llamo a mi amigo el cirujano y que te opere, pero ya". Y Seme le dije: "No, no, no". Y yo: "Kepa me cura esto". "¿Cómo te va a curar Kepa? Es masajista, que no es cirujano". "No, pero Kepa me cura eso". Joder, armó un lío, se armó un lío. Le dije: "Oye, no, no te enfades con Benson por eso, tal". "No, no, es que yo quiero que tú me cures". "Vale, está bien". Bueno, pues empezamos. Empezamos poco a poco, joder, también además es más fino para eso, para hacer gimnasia, para hacer las pesas y todo eso. Finísimo. Y entonces, recuperó a tope, en mes y medio ya estaba ensayando. Y me acuerdo que cuando en el ensayo, que yo estaba presente en el ensayo para verle qué tal, baja Benson de arriba, baja, y me mira. Luego me mira a mí, no se lo creía. Realmente, En cuánto tiempo? mes y medio por ahí. Pero luego, empezar a jugar a todas de 2 meses por ahí. Y yo poco a poco, tal. En una de estas, luego me contó Remet, que pues ya sabes que el cirujano amigo de Benson, que vino una vez al frontón a verme, a verme dónde tenía la cicatriz. ¿Pero cicatriz de qué?
Dice, no, ¿y cómo? ¿Y cómo te ha curado el masajista y tal? Que sí, eso, haciendo ejercicios, masajes, ejercicios y tal. Y me ha curado, y estoy un fenómeno. Enséñame, ¿dónde está ese señor? No, no, ya se ha ido a España, ya se fue. Así pasó. Eso me contó Reven después. Reven me contó después. Y luego Aparte, aquí ha habido también, aquí ha habido, oh, Cachín, Cachín, Félix, el último Félix, de Ascochea, nada más llegar. Y varios más. Sí, ahí les tenía, en el gimnasio, dale que te pego, dale que te pego. Y salían bien. hay una cosa que yo experimenté con Sol y contigo, pues no tuve la suerte, o sea, no tuve lesiones que acudir a Sí, donde ti sí, y decirte: "Quepa, estoy con Sol sí me pasó", y llegas a un grado de fe sí. que si te y a mí Sol me dice: "Tírate por ahí del hotel Sí, para sí, abajo a la playa, tírate de la ventana", y yo me tiraba, o sea, era claro, una fe ciega. ciega, ciega, Y eso es fundamental, a la hora de la tiene recuperación, ¿eh? mucha. La valía del Sí, terapeuta, en sí. este caso, y luego esa fe, esa que te transmite. Recuerdo que me La confianza, eso es la confianza que tienes en una persona que te va a hacer bien, nada más. claro, es una lesión, la del bíceps, que no puedes, recién lesionada, no puedes levantar una pesa de 2 kilos, No, 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 qué va. no puedes, un dolor No, increíble. no. Hay también grados de rotura, hay Pues, grados, unos más, otros menos, pero hay que darles la misma el pero mismo trabajo. en plena recuperación, el grado de estrés que se le somete a ese músculo. Si no tienes esa fe ciega, dices: "Mira, me largo de aquí y que me opere, que me metan el bisturí y que esté 8 meses o 9 meses Sí, 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 esperando a recuperar", etcétera, etcétera, pero la fe mueve montañas, ¿no? eso es. Con un dolor La insoportable. confianza, eso es el tener la confianza con una persona, eso es, lo básico, eso es, lo mejor. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción a lo largo de todos estos años? Bueno, no puedo decir una cosa, pero una así especial no puedo decir, pero, por ejemplo, lo de las bolas, todas. Lo del bíceps, recuperación del bíceps, esas todas han sido satisfactorios. Eso sí, señor. Sí, señor. Este hombre va a jugar otra vez a la pelota, algunos algunos más, otros menos, pero va a seguir jugando y, eh, yo me acuerdo de Félix le daba la pelota cuando antes y después también, igual, igual. Y Félix es el día que hoy en día me ve en cualquier sitio y me dice: "¡Kepa! ¡Kepa!". Es un bromista, tenemos mucha amistad. ¿Tu mayor frustración? Sí, también. ¿Cuál? Hubo un ciclista joven que andaba en el gimnasio, se entrenaba en el gimnasio, todo el equipo de ciclistas aficionados de primera, solían ir al gimnasio a hacer sus ejercicios y tal, y era uno buenísimo. Venía, aquel iba a ser un fenómeno, iba a ser un fenómeno. Y en una carrera en Guipúzcoa, donde era, bueno, es igual, no me Rentería, no sé, una carrera, en la sprint final, le empujan y sale a la acera, se sube a la acera, se mete un leñazo con la rodilla al poste de la luz, lo acribilló, o sea, lo rompió todo. Lo operaron, esto, lo otro y tal, y viene después de la operación y todo eso, cuando ellos se le cicatrizaron las heridas, viene allí: "Epa, a ver si podemos hacer algo". Oye, venga, encantado, vamos a ver. Y además, yo tenía mucha amistad con él y es una persona fantástica. Y lo que sufría aquel hombre para doblarle la rodilla y poco a poco conseguimos ponerle bien. Y entrenaba y un día me dice, ya después de tiempo, dígame: "Epa, voy a correr,
¿Dónde fue? En Berriatúa. La carrera de Berriatúa. Vale, voy con él, y el juez de la carrera me mete en su coche, que era, amigo mío también, de Durango, el hermano de Durango, de Pelotari de Durango, el hermano. Aguirrezábal, Aguirrezábal. Sí, me mete el coche tal y seguimos la carrera. Y le decía, y le expliqué el caso de y me dice: "Mira, ese antes les ganaba a todos estos con la pata coja, con una pata, y ahora también ahí está, anda en cabeza, pero no es como antes, no es como antes". Eso es, y joder, decía, lo que ha sufrido este hombre en la recuperación, tiene mucho más fuerte que el otro, pero no tiene eso que hay que tener, para correr. Y esos, Dios, la verdad es que ya, no me gustó nada aquello. Gustarme, hombre, gustarme, pues, por lo menos el hombre intentó, pero no pudo ser como antes. Eso fue una pequeña frustración mía. Sí, ¿Has sido de los que, aparte de trabajar, claro, trabajabas muchas horas, llegabas a casa y tenías tiempo para de vez en cuando hurgar en los libros, seguir aprendiendo sí, durante ahí mismo, en el mismo gimnasio tenía un montón de libros, y cuando esto tenía tiempo, pues agarraba, según la lesión de cada uno, agarraba, pues, estudiar partes del cuerpo, a ver, y me gustaba, siempre me gustaba hacer esto. Todavía siguen los libros allí. De ¿no? Pues esa es otra, tú te has jubilado, pero has dejado un legado que están tus hijos al cargo sí, del sí. gimnasio, quepa. Sí, los chavales, los 2 dijeron, que querían seguir eso. Se hicieron, fisioterapia, eh, bueno, masaje, fisioterapia, osteopatía, de todo han estudiado, de todo. Están más completos que bueno, Pero no han pasado por Sol. no, no han pasado por solo. ¿Te han superado? Sí, con creces. Con creces. Estos Pero es están cierto que preparadísimos y además les gusta, eso, les gusta, el trabajo, les gusta el masaje, la terapia, les encanta eso. ahora, ¿no crees que tal vez tengan una ventaja en la que la tecnología, la ciencia, ha avanzado tanto que a día de hoy Lotari tiene una lesión, una rotura de fibras, le hacen una resonancia, le hacen, lo que sea, y ya saben, bueno, más o menos Sí, sí, 20 sí, días. sí, sí. En nuestra época eso era No, algo no no, se no, qué va, conocía, qué va, qué va. Entonces, resonancias y eso no, en nuestra época sí, los rayos sí, pero resonancias y esas cosas no había entonces. pero el masajista que tenga en sus manos un informe médico tiene esa gran ayuda de, Hombre, bueno, ¿cómo ayudo? Porque tú, en tu tiempo, tenías que improvisar o más o sí, menos sí, deducir qué es lo que le había pasado al pelotari, ¿no? Por otras experiencias anteriores. Ahora ahí está. te viene el informe, Ahí está la kinesiología, en gran parte. Ahí está la kinesiología. Hace los movimientos, pones, en prueba los diferentes músculos y tal, y deduces, ahí va, esto aquí, este músculo, este tal, cual, cual, y deduces poco a poco qué es lo que tiene. Pero no es ni comparado con la esto, ¿no? Con las, radiografías, ni mucho menos. eh, y luego has comentado una cosa antes que me ha llamado la atención, la importancia de la cesta a la Mucha, hora de provocar una lesión. mucha. Una cesta que tienes a gusto, que sale bien la pelota, cede los aros que decimos nosotros, porque los aros de la cesta no son rígidos, ¿no? Tiene que ceder, Va y vuelve, y eso tiene que ceder, claro que sí. facilita que el golpe, la postura no sea tan brusca. En otros deportes dudo que tengan No, porque la esa herramienta desventaja. La herramienta es, otros deportes de herramienta, pues pala o lo que sea, pues siempre la misma.
también tendrá su diferencia la pala, el peso, la rigidez, también Sí, tendrá porque, su por ejemplo, los tenistas tienen sí, el codo del tenista, ¿no? sí señor, eso tiene el codo de tenista, ¿Y sí eso señor. de dónde viene eso? Esto es el codo aquí, el radio, donde en la inserción del radio, epa, la inserción del radio, eh, y el cúbito abajo, pero generalmente el radio, el tendón del radio, eh, eh, poco a poco, poco a poco se va aflojando, aflojando, aflojando y luego se hace, hay rupturitas, Mm. tendinitis, una tendinitis, es una tendinitis en realidad. Las cestas que se usaban antes y las que se usan ahora, al menos las que he podido ver, las de ahora son los aros más fuertes, más gordos. Nosotros teníamos mucho cuidado en que los aros fueran finos, te dieran bien. Lo que pasaba era que, bueno, lo que se ganaba Ahí estás, y lo que se también, paga por una cesta era más ahí compatible está. que a día de hoy, que, bueno, una cesta que cuesta 500 euros, pues a ver cuántas puedes comprar para La verdad, tenerla ahí. Esta no me va bien, esta me va a causar una lesión, por lo tanto, hacen que la cesta dure más tiempo, pero claro, so pena que repercute mucho en el hombro. repercute. Y tienen mucho mérito jugar con esas gabarras, ¿eh? Sí, sí. Eh, lo que pasa con una cesta usada, también en América también, los pelotaris, cuando tenían una cesta de confianza y les caían las quinielas, les caían las quielas, aunque les enganchaban o no tenían bien, y empezaban con los dolores de hombros, empezaban con los dolores de hombros y tal, y yo cada vez que en Tampa, por ejemplo, en Hartford, por ejemplo, venían y el hombro, siempre antes de salir a la cancha necesitaba el masaje del hombro, tal. Y luego le decía: "A ver, enséñame la cesta". "No, la cesta tengo bien". "Sí, sí, tienes muy bien, pero esa cesta te engancha, y poco a poco te está fastidiando el hombro". "No, no, pues es que, joder, tengo una confianza con la cesta, no sé qué, tal". "Sí, me caen, sí te caen, pero luego te vas a caer tú". Ha ocurrido, Ujú, no a esto, a figuras, les he visto a figuras haciendo eso, ese fallo. mm. Si le trajeras al Kepa de 18 años a esta época, ¿qué le llamaría más la atención? Alucinaría, No, alucinaría. ¿en qué Sí, sí, es sentido? verdad. ¿En qué sentido? En Sí, todo, en toda la en todo, alucinaría, en la forma de jugar, la forma de cuidarse, la forma de prepararse. Sobre todo la forma de prepararse, y mm. entonces no había preparación, y ahora es completamente diferente. Ahora estos se preparan, no hace falta más que mirar a la cancha, los pelotaris que hay, qué preparados están, a tope, están preparados. Entonces no había esa preparación como hay ahora. Además, como anécdota, eh, en esos años había una creencia que luego se vio que era falsa, las pesas, Ya sí, ya sí, ya. ni tocar, ni se te ocurra porque quita el nervio, decían los veteranos. No cojas una pesa que te va a dejar sin nervio. Y claro, nos metían tanto miedo que, bueno, estirar, estirar, estirar y fortalecer, pues ahí se quedaba. Decía, los veteranos decían: "Monte, monte y correr, monte y correr". Eso y pesas y eso, no, no, pesas no. Yo hacía pesas, eh, porque me gustaba. Y había pesas que, oye, eso no se te ocurra, eso no tienes que hacer, eso es malo. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Es que se te agarrota el músculo y tal. Pues no, se estira el músculo y no se agarrota. Bueno, y luego ya, anécdotas. En Guernica, cuando abrí el gimnasio, empezaron a venir pilotaris de mano, de mano. Les decía: "Vosotros no hacéis pesas, no hacéis, fortalecer un poquito el cuerpo con pesas y tal". "Quita, estás loco, ¿qué loco? No, eso no se puede hacer".
Ya, bueno, un Retegui abre un gimnasio en Iruña y sale en la tele haciendo pesas. Retegui, tra, tra, tra. Al día siguiente no, al de unos días empiezan a venir pelotaris a hacer gimnasia. ¿Qué va? Tenemos que hacer gimnasia. Va, bien, bien, preparaba Mm, yo los estos, tal. Y otra cosa, con lo mismo, con lo mismo. Yo le decía a los chavales, oye, vosotros después de jugar, después del entrenamiento, por lo menos, cuando tengáis hinchado las manos, ¿por qué no metéis las manos en el hielo y os quita de ahí? Que eso, joder, eso es pecado, no se puede hacer eso, tal. Retegui mismo sale un día después del entrenamiento con hielos en la mano, con hielos en la mano. Y enseguida me venían diciendo: "Oye, es verdad eso del hielo". mm, Pues claro, claro. Y bueno, así estábamos, bueno, mm. siempre tenía problemas. Este ha venido de América y parece que sabe la no, lo que he visto yo allí ha sido eso. Mm. Del tiempo que viniste de América a Guernica y desde entonces, en la preparación física y como has dicho tú, ¿qué evolución ha habido? Ahora están como motos los deportistas, Motos, motos, como motos andan, ¿eh? y no tienen ningún problema de muscular. O sea, es mejor, es más, mejoran en todo, mejoran en todo. Eh, en Hartford, en Hartford, yo ya me di cuenta de que, joder, estos pilotajes, algunos, no todos, algunos, si harían un poquito de gimnasia, pesas y tal, mejorarían en el juego. Y le expliqué a Pérez, le expliqué eso una vez. Estábamos charlando sobre lesiones y tal, y le dije: "Nelson, si pondría aquí al lado aquí al lado del vestuario una salita con pesas y máquinas y tal cual, pues mejoraría, la efectividad de los pilotajes, jugarían mucho mejor". Y le convencí, poco a poco le fui convenciendo. Y un día me llama y dice: "Eh, vienen, del ayuntamiento aquí a ver si se puede hacer algo". Está bien. Vino el ayuntamiento ahí al lado del vestuario había un terrenito que se podía aprovechar. Entonces, le dije: "A ver eso, aquí se puede hacer un gimnasio enorme, enorme". Pero el del ayuntamiento dijo: "No, no podemos, Mm, no se puede, agrandarlo, ponerle un pedazo de esto aquí a este frontón, no se le puede". ¿Por qué? Las leyes, no sé, ¿de qué era? Que no. Ya me dio pena, pero sí, me dijo de eso, me dijo: "Sí, sí, lo que tú dices puede que tengas razón, pero no se puede hacer. Por ahora no se puede hacer. Igual más tarde, sí, luego ya me vine para aquí y ya, se acabó". si volvieras a nacer, ¿elegirías ser pelotari o te dedicarías al Lo mundo de la lo fisioterapia? mismo, de Pelotari también, ¿eh? También, ¿no? Pelotari también. Sí, sí, mejor preparado. Mejor Mejor de me Pelotari también y masajista también. mejor preparado como pelotari. O Pelotari, mejor preparado. Y ¿No luego de estabas masajista, no estabas pues bien preparado? no, no, qué va, qué va. No estaba aquí, y mucho menos, mucho menos. Pero de Pelotari y después de masajista, por supuesto que sí. Mm, Lo mismo haría, lo mismo. Es lo que más satisfacción me ha dado en esta vida. Y satisfacción y el pan. el pan. Eh, Te ganaste la vida con las manos. sí señor, Mm. así es. Se puede decir así, con las manos. Sí señor. Eskerrik asko, kepa. No sé Eskerrik si asko zeuri, Zuleika. bai, bai. Ha sido un Eres placer. no sé si porque ejercías de psicólogo, de confesor, ¿no? Tú y tu compañero de fatigas, Ramón Lujambio, Ramón Luján Viejo, habéis sido sí, 2 buenos masajistas. yo la verdad es Pero que, tenéis una cosa en común, que no sé si es por esa cuestión de la salita de masaje, sois, a mi modo de ver, 2 de las personas más apreciadas en el colectivo. bueno, pues me alegro de saber.
Me alegro de saber eso. Es mi percepción, ¿eh? Sí, sí. Mm. Yo, desde luego, si no sería por Ramón, si no hubiese sido por Ramón, no sé si hubiese llegado a los estudios, tan así. Pero como a él también le gustaba, éramos, 2 socios a tope, a tope. Le quiero mucho a Ramón, le quiero mucho. Kepa, eskerrik asko. Eskerrik asko ¿Has zuri. estado a gusto? Sí, una vez que he cogido la marcha